saludos, mi estimado hermano y amigo. Qué bueno que está con nosotros en esta ocasión, Momentos de Refrigerio. Un espacio para que usted pueda compartir y coger unas orejitas de lo que implica ser adulto mayor en este momento histórico. En esta ocasión y en los próximos capítulos vamos a estar hablando un poquito de la soledad. Ese asunto de ¿estoy solo o me siento solo? Vamos a hablar un poquito de eso con mi hermana Milka. Milka, Dios te cuide. Buenos días. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes temas importantes para nuestra vida en la tercera edad. Soledad a veces nosotros la podemos implicar con abandono. Ajá. Y la palabra de Dios dice en Juan 14, 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y yo creo que esa es la finalidad mayor que nosotros como miembros de la tercera edad tenemos que tener afianzados en nuestro corazón, y es que aunque lleguemos a sentirnos solos, no estamos abandonados. No estamos solos. Y no estamos solos porque tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Y la vida se ve, o sea, Dios en nuestra vida se ve reflejada cuando nos sentimos en apuro, nos sentimos que nada nos resuelve, pero cuando oramos al Señor, sentimos una paz. Amén. Que esa paz nos llena y nos conforta y se convierte entonces en una compañía. Exacto. Y estamos utilizando como recurso este librito, No os dejaré solos. Y nos habla de la temática esta de la soledad en distintas facetas de nuestra vida. Y mire cómo lo define la Real Academia. Dice que la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. O también un lugar desierto para una persona. Hay desiertos físicos y hay desiertos también que son emocionales, e inclusive espirituales también. La soledad es un sentimiento complejo, dice el autor, que a veces trae paz, pero que en otras ocasiones nos abruma sin que sepamos bien qué hacer con eso que nos remueve el alma y el corazón. Así es que este autor está trayendo que todo ser humano tiene una necesidad profunda de encuentro de cercanía, de intimidad, de pertinencia, cuestiones que sin duda deben estar presentes en toda familia. Dios nos creó gregarios. Nos creó para estar unidos. Exacto. Por eso fue que cuando primero hizo a Adán, dijo, no parece que debes seguir solo. Exacto. Y entonces ahí le dio a la mujer para que vivieran juntos. Pero la situación con la creación, cuando hace al hombre y a la mujer, hay un punto bien claro cuando pecan. Ajá. Cuando viene la desobediencia, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Se esconde, se aísla. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. A veces los retos de la vida nos hacen, en vez de enfrentarnos a la situación, lo que hacemos es que nos escondemos. Dentro de estar aislado en ese escondite, muchas veces no buscamos soluciones o simplemente evitamos que también una ayuda. El detalle es que mientras evitamos, las situaciones no se resuelven. El que yo esté escondida sola no implica que algo se va a solucionar. Es como el avestruz, metiste la cabeza en la tierra, pero eso no quiere decir que la situación se resuelva. Tal vez se hace mayor, inclusive. Por eso es que entonces podemos llegar a la conclusión o podemos decir que hay una tendencia a que ese escondite o lo que le llamamos la soledad se está convirtiendo hoy en día en un problema social. Claro, y en un problema médico, un problema social, un problema médico, un problema psiquiátrico. Porque ¿qué ocurre? La soledad te genera otro tipo de achaques. Porque cuando no tienes nada más a qué mirar,
ni a quién mirar, empiezas a mirar para adentro y no para una introspección sana, sino que aparecen hasta los achaques que tú jamás pensaste, los encuentras. Pero es porque no tienes nada más en qué hacer una inversión de tu inteligencia. Es como una sustitución, no hay una sustitución en cosas que sean más positivas en la vida que estamos viviendo, y entonces nos encargamos de llenar nuestra mente y nuestros pensamientos en situaciones que a veces no tienen ni la solución inmediata. Para nada. Ni en nuestras manos ni en nuestro alcance Ni está a nuestro resolverlo. alcance. Y tú tienes una soledad que es deseada para yo poder tener una intimidad con el Señor. Una soledad que es deseada cuando en mi caso particular yo puedo llegar en mi casa agotada. Yo necesito un espacio. El momento de solas, un momento... Yo necesito, y es deseado, o sea, yo necesito un espaciecito. Pero que eso sea lo continuo y constante. Ahí es que se convierte en un problema. En un problema. Pero hay una soledad que es deseada y que es necesaria también. Pero por otro lado, hay una soledad que no es deseada y que a veces las familias se le hace bien difícil hacer un gancho, un anclaje, un bonding con ese adulto mayor por las razones que sea. Y entonces tú empiezas a ver una soledad no deseada. Yo no quiero estar sola o solo, pero espérate, el nene o la nena está muy ocupado. El hijo o la hija está demasiado envuelto en 20 cosas. Y entonces el adulto mayor se queda en una soledad que él no deseó, que él no pidió, que él no esperó, pero la tiene. Esa es la soledad de familia cuando están en una convivencia. Pero también está la soledad que no se deseó cuando hay una muerte en esa familia. Esa es otra, una soledad no deseada por la muerte de una compañera o el compañero de vida. O sea, o hasta de una amistad, porque no necesariamente tiene que ser dentro de la familia. Es una soledad que a veces tú tienes a ese, perdonando la expresión, tú tienes a ese pana. O tú tienes a esa minga, a esa amiga que siempre estaba contigo, que siempre hablaba, que siempre te llamaba, que te decía vamos a desayunar. De momento te encuentras que no te está llamando, que no la tienes presente. Te envuelves en ese pensamiento, en esa soledad, en las cosas que hacían. Y en vez de pensar que si fue una persona cristiana, pensarle que esa persona está en un sitio mejor, lo que hace es que entonces va llenando tu vida de angustia, va llenando tu vida de pena, y la pena trae tristeza. La tristeza se transforma en tu cuerpo, hasta en amarguras. Fisiológica, en amargura. Amargura. Y entonces la pregunta es, ¿qué calidad de vida tengo? Porque no es que vivas mucho, es qué calidad tenemos en la vida. Para entonces poder decir, yo estoy viviendo, te voy a usar una frase que hace muchos años me usó una persona y yo quedé escandalizada. Estoy arrastrando mis cadenas. Esa fue la frase que me dio. Y yo, ¿cómo tú vives? ¿Qué calidad de vida tienes? Cuando el Señor nos ha llamado a una libertad exquisita en Cristo. Amén. Y el Señor te puede sembrar dentro de un ambiente de bendición. Amén. Ante la pregunta mía de cómo estás, y la respuesta es arrastrando mis cadenas, yo, Santo Cristo, pues tú vives atada, vives atado. Y para eso Dios no nos llamó. Y esas vienen siendo como experiencias también traumáticas que marcan a las personas, pero ahí es la incapacidad o la inhabilidad que tiene el ser humano de poder, como dice el americano, get over with, porque tú tienes que pasar la página. Esto me sucedió, no puedo convertir eso en un lastre. Esa es la porque cosa. Entonces si yo convierto esa vivencia, ese trauma en un lastre,
La calidad de vida no es solamente tener un mueble bonito, un adorno bonito en la casa. Calidad de vida es aquella que la vivencia se te haga con propósito, Amén. con sentido. Amén. Pero esa diferencia, pastora, la tenemos los cristianos cuando tenemos en quién acudir. Porque cuando a veces miramos el panorama y sacamos lo físico, lo que vemos, pues mira, esto no me funciona, esto otro no me funciona, pero tenemos que cambiar las prioridades y poner a Dios primero. Exacto. ¿Qué es lo que me va a funcionar a mí? Que por seguridad, y la palabra sí lo dice, que no me va a abandonar es Cristo. Es el Señor. Es agarradito del Señor. Y tú tienes que entender que en medio de lo que es tu vida, Dios no te creó para estar sola o solo. Dios no quiere que vivas en amargura. Dios quiere que los momentos que nos ha tocado vivir los vivamos. Porque obvio, yo no puedo brincar por encima, porque si no me voy a crear una laguna, un bache emocional, porque yo no he vivido la etapa que me toca, en el luto, en la amiga que se me mudó. Bueno, mi íntima amiga, me acuerdo hace muchos años ya, Nilda se casa y entonces ella era mi íntima. ¿Qué me decían los viejitos de la iglesia? Ay, Dios mío, vas a estar como una gallina sin cabeza. Y yo, perdida. Explícame por qué. La cabeza la tengo bien puesta. Bien puesta. Celebro que ella se casó, ella se va al campo misionero. O sea, no es que la perdimos. Está en el campo misionero. A todo esto, todavía nosotras vivimos conectadas. Y ella vive en Indianápolis, pero todavía vivimos conectadas una de la otra. El último texto fue ayer y nos escribimos continuamente. O sea, hay unas situaciones que llegan como parte de estar vivos, porque hay cambios y ninguno de nosotros es piedra. No. Así es que los cambios van a llegar. Pastora, pero estoy abierto a eso. ¿Y qué me dice de esta soledad que, aunque no es deseada, la da el Señor? Sí. La permite Dios. Son los espacios que Dios te da, porque hay unas reflexiones que hay que hacer, porque hay una introspección que hay que hacer, porque hay un revisarme yo que hay que hacer. Y hay momentos donde Dios te deja sola o solo para que te puedas mover en su propósito. Porque si no estás sola o solo, no te puedes mover en el propósito de Dios. Pues entonces, amado y amada, eso se llama discernimiento. Discernimiento. Eso le iba a mencionar, porque tenemos que pedirle a Dios cuando en esos momentos sucedan, yo pueda discernir qué es lo que Dios, el propósito de Dios de estar es solo. Le pasó lo que estamos estudiando nosotros actualmente con José. Claro. José estuvo en una soledad. Jeremías estuvo en una soledad. Y todos estos personajes bíblicos, cuando ustedes ven los resultados y cuando hemos visto los resultados, cómo la bendición de Dios estuvo sobre ellos, cómo fueron útiles en las manos del Señor, nosotros entonces podemos decir actualmente, pues yo tengo que cambiar el negativismo de la soledad, convertirlo en positivo para bien espiritual mío. Pero entonces yo tengo que entrar en una relación para que haya una revelación. Amén. Pueden haber algunas preguntas en ese proceso de que estoy sola o solo. Pueden haber unas preguntas y es genuino y es normal que las haya. Pero la cosa es que no nos levantemos en una rebeldía porque no tengo lo que los demás tienen a su alrededor, porque no convivo como los demás conviven, porque no estoy donde los demás están, porque Dios para ti tiene un momento de aislarte para luego introducirte en el propósito de Dios. Amén. O sea, puede sonar complejo y uno está hablando después que más cosas pasan, como diría el pastor obispo, post eventum, pero a la hora de la verdad es qué discernimiento tenemos para darnos cuenta dónde Dios quiere que estemos
y cómo Dios quiere que estemos. Eso nos pasa también cuando ocurren cuando debemos convertirnos en consoladores. Hay personas que están pasando por unas soledades que fueron ocasionadas ya sea por una pérdida. Ajá. Pero entonces, ¿cómo yo podría entonces servir de ayuda a esa persona? O sea, que eso también puede ser un tema donde le puede añadir a esa persona vida, una calidad de vida, de que no se sienta solo, de que su comunidad de fe está dándole ayuda en unos momentos donde necesite consuelo. Bueno, mira nosotros con María. O sea, hubo gente, para los que nos escuchan, estoy mencionando el huracán María. El huracán María aisló familias y aisló mucha persona adulta mayor. Nosotros en Puerto Rico quedamos sin comunicaciones de toda índole. Aquí no había un celular que funcionara, me acuerdo, que la gente se paraba en la ruta 66 a ver dónde encontraba algún tipo de señal. Yo pasaba mis nóminas de la farmacia, las pasaba en la ruta 66. O sea, nosotros vivimos unos meses. Para algunas personas eso fuerte. Fue en septiembre, pero eso se vino a terminar en febrero o marzo del otro año. O sea, hubo unas situaciones que nos aislaron y fue María el temporal. Aquí yo lo viví con parejas de adultos mayores, donde él está en el hospital de veteranos y ella está sola, que es en Loíza. Y no hay cómo llegar, porque se echaba 2 horas y pico en tratar de llegar al hospital de veteranos y quererlo sacar del hospital para que no esté solo. Espérate, eso hay que medir. Él está en el hospital donde tiene que estar y lo pueden ayudar. Tú estás buena y sana y estás acá. ¿Cómo tú manejas ese tipo de situación que totalmente ajena a nosotros? Pues yo creo que como María nosotros nunca habíamos vivido un temporal así. No, en la época por lo menos nuestra generación no. Y esa familita quedó aislada, y así yo te puedo mencionar otras de la iglesia. Y esa soledad que yo tengo que discernir que es lo más adecuado para yo poder estar segura acá y él seguro allá, en el hospital de veteranos. Fueron situaciones particulares que propiciaron ese aislamiento, pero entonces yo tengo que tener la capacidad para discernir qué es lo mejor en este momento histórico, porque lo mejor no era sacarlo a él del hospital con la condición de salud tan crítica, pero tampoco ella la dejaban en el hospital. Así es que hubo que hacer un happy medium en buen puertorriqueño. Me acuerdo que la que íbamos a visitar éramos nosotras porque estábamos más cerca. Se hacía, exacto, que ahí es que está, ahí entramos los relevos, ahí entramos la consolación de los hermanos. Entonces, veteranos no nos dejaba estacionar, entonces mi hija nos llevaba con Gladys, una vecina que también era de aquí, me llevaba a mí, allí estábamos un rato con él, yo como encontraba señal la llamaba a ella para que me fuera a recoger y empezamos a hacer unos relevos. Exacto. Porque estábamos más cerca a nosotras en términos de distancia geográfica. Y llega un momento donde tenemos que aprender a discernir qué es lo adecuado. ¿Qué es lo mejor en este momento de vida que a mí me ha tocado? Así es que María nos dio una escuelita de cómo tratar de manejar soledades no deseadas. No deseadas. Porque eso sí que te puedo decir con todas las letras, casi una viudez, no deseada, para nada. Y estar aislado por 6 meses, 7 meses. Solo Dios sabe cuánto vivieron algunos sin luz, sin agua y todo lo demás. Y físicamente, geográficamente, no había acceso a esos hogares. ¿Cómo entonces empezamos a apuntar a que mi socorro viene de Jehová? Ahí es donde tenemos que darle la vuelta a la página, que hay alternativa. Claro que sí. Hay alternativa, y esa alternativa da paz. Amén. Da Así seguridad. es que esa alternativa da bendición. Da bendición. Y uno mismo cuando lo está viviendo, uno
llega a la conclusión de que si uno se está quieto, Salmo 46:10, y reconoce que Dios es Dios, entonces espérate, esto va a obrar para bien. Y con esperanza. Esto va a obrar para bien. Esperanza. Esto va a obrar para bien, esto va a ser una bendición. Así que mi amigo y hermano, nosotros vamos a seguir con el tema, con otras facetas del tema. Y esperamos que todo esto que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo les sea de bendición. Y que usted, que está viviendo un momento tan particular de su vida, pueda aprender a disfrutar lo que tengo. Porque de lo que tengo, Dios no pierde el control. Y Él ve un poco más allá que usted y que yo. Así que nos estaremos encontrando en la próxima ocasión. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre